Buenas noches, Magíster Iván Cadena. En esta ocasión estaremos hablando sobre adicciones, luto, duelo, trastornos de estrés postraumático y fenómenos disociativos, además sobre la neurobiología de la autorregulación afectiva, patrones de apego y compatibilidad en la relación terapeuta-paciente. Los integrantes de este grupo son Evelyn Chicaiza, Camila Narváez, Alison Saldaña y quien le habla, Catherine Bracero. Adicciones. Como primera parte se va a hablar sobre los diferentes tipos de droga y su consumo y tratamiento, mientras que para la segunda se va a discutir más acerca del trastornos psiquiátricos y consumos de drogas en adolescentes y jóvenes en transición, además del qué hacer en estos casos y cómo se llegan a presentar. Adicciones, drogadicción. Perspectiva general. Usualmente se suele tener un pensamiento inapropiado con respecto a la naturaleza crónica del consumo de drogas y otro tipo de sustancias, ya que se cree que el tratamiento en estos no es útil, generando que los clínicos ignoren la oportunidad de tener una intervención en el proceso de la enfermedad. Además de que no hay que hacer de menos de este tipo de casos, de consumos de drogas y otras sustancias, ya que hay que tratarlos con el mismo grado de persistencia y compasión con los que se trata otros trastornos médicos. En los hallazgos obtenidos por la National Survivor Drugs Use and Health en 2011, se demostró que el 8,7% de la población de los americanos de 12 años o más habían consumido una droga ilegal el mes anterior. A esto también hay que sumarle el hecho de que hay una desviación ilegal en la prescripción liberal de medicamentos opioides potentes, los cuales los consumidores usualmente los obtienen de sus familiares o amigos. Neurobiología de la adicción. Una característica común del consumo de drogas y otras sustancias es la alteración de los sistemas endógenos de recompensa del encéfalo. Las drogas más adictivas actúan interrumpiendo los circuitos de dopamina del sistema nervioso central, aumentan la dopamina en la sinapsis de forma aguda y se alteran los circuitos que median la motivación y los impulsos, el aprendizaje condicionado y los controles inhibidores. Cocaína, consumo. Todas las personas, incluso aquellas que tienen un perfil psicológico normal, son vulnerables a caer en el consumo. El consumo de cocaína dio lugar a que se diera un mayor número de visitas al servicio de urgencias con un 40%. El consumo agudo de esta sustancia produce una euforia intensa, la cual suele asociarse con una mejor función sexual y un aumento del deseo sexual. Estas gratificaciones, a menudo tras el consumo, son seguidas de depresiones moderadas a graves, las cuales a su vez estimulan una intensa motivación de volver a consumirla. Entre los signos y síntomas de intoxicación aguda por el consumo de cocaína, se debe tener en cuenta que estos llegan a ser sumamente similares a los que aparecen ante consumo de anfetaminas. Entre los principales síntomas se tiene a la anorexia, insomnio, hiperactividad y habla y proceso de pensamiento rápidos. El crack es una forma de cocaína perificada, la cual se vende en cristales y se puede fumar. El problema psiquiátrico más grave es la psicosis, inducida por la cocaína. Esta genera diversos tipos de alucinaciones. La psicosis por cocaína puede llegar a ser indistinguibles de una psicosis por anfetaminas, pero generalmente no duran tanto. Tratamiento. El consumo de la cocaína se hizo frecuente a mediados de los años 80. El consumo ocasional de la cocaína no va a necesitar de un tratamiento específico, exceptuando los casos de sobredosis mortal. El consumo crónico de esta sustancia termina produciendo tolerancia, dependencia psicológica grave y dependencia fisiológica. La desintoxicación se lleva a cabo mediante el cese súbito de todo consumo de cocaína. Generalmente cuando el acceso está limitado, los síntomas de abstinencia empiezan a resolverse en 7 días. No existe una farmacoterapia aprobada por la Food and Drug Administration, FDA, para la dependencia de cocaína. Anfetaminas. Consumo. La acción principal de estas drogas es un aumento de las dopaminas sinápticas a través de la liberación de dopamina a la sinapsis. Esto produce una subida de dopamina que es más intensa y con una duración más larga a la que la cocaína, ya que dura desde las 8 hasta 24 horas. La metanfetamina, inventada para uso militar por los japoneses en la Primera Guerra Mundial, actualmente es una droga de la lista de sustancias controladas que puede tomarse por vía oral, por vía rectal, fumada, esnifada o inyectada.
Los consumidores de anfetaminas desarrollan tolerancia rápidamente y pueden llegar a tomar 100 miligramos al día en un esfuerzo infructuoso por controlar el peso. Los signos y síntomas de la intoxicación aguda por anfetamina son similares a los del consumo de cocaína. Los efectos a largo plazo son depresión, disfunción encefálica y pérdida de peso. Además, tanto en la intoxicación aguda como crónica, puede terminar produciéndose una psicosis paranoide sin delirio. La paranoia también puede aparecer en consumidores crónicos de dextroanfetamina u otras anfetaminas. Una cosa importante a tomar en cuenta aquí es la ausencia de desorientación, ya que distingue ese trastorno de otras psicosis tóxicas. Tratamiento. Las anfetaminas pueden llegar a retirarse de forma abrupta, ya que si la intoxicación es leve, la agitación que presentará el paciente se podrá manejar solo mediante reafirmación. En cuanto a las fenotiacinas, estas deben evitarse porque pueden incrementar la disforia y la agitación del paciente. Drogas de fiesta. Esta aumentó principalmente en los años 90, principalmente el 3,4-metildexioximetanfetamina, MDMA o éxtasis, hidroxibutirato, GHB y ketamina. El éxtasis tiene efectos similares a los alucinógenos y a las anfetaminas. En un inicio, la MDMA se utilizó experimentalmente para facilitar la psicoterapia, pero su uso se prohibió después de descubrir que era neurotóxica en animales, y además esta en cantidades tóxicas puede producir distorsión de la percepción, confusión, hipertensión, hiperactividad e hipertermia potencialmente mortal. El GHB oxibato sódico es estructuralmente similar al GABA y actúa como depresor del sistema nervioso central. La ketamina es clasificada como anestésico disociativo. Actualmente se utiliza como anestésico veterinario y su consumo puede producir delirio, amnesia y depresión respiratoria, además de afectar a la memoria y a la cognición. Opioides. Debido a la frecuencia de prescripción de analgésicos, es considerada la segunda droga de inicio después de la marihuana ilegal. Los opiáceos producen una gran variedad de efectos, como analgesia, euforia, sedación, disminución de secreciones, náuseas, vómito, estreñimiento, miosis, vacilación urinaria e hipotensión. Los signos clásicos de la abstinencia de opiáceos se reconocen fácilmente y en general comienza entre 8 o 12 horas después de la última dosis. En general, el paciente admite la necesidad de drogas y presenta sudoración, bostezos, lagrimeo, temblor, rinorrea, irritabilidad llamativa, pupilas dilatadas, piloerección y aumento de la frecuencia respiratoria. Terapia sustitutiva con opiáceos. En el contexto clínico de la metadona, el tratamiento de mantenimiento se inicia con una dosis oral de 20 a 30 miligramos al día. Se incrementa diariamente en 10 miligramos hasta conseguir una dosis que elimine los síntomas de abstinencia y bloquee el deseo por la droga. Para iniciar el tratamiento, se instruye al paciente para que se contenga de consumir heroína o cualquier otro opiáceo durante al menos 24 horas. Si un paciente en mantenimiento con metadona tiene que cambiar a buprenorfina, la metadona debe reducirse gradualmente hasta 30 mg al día. Terapia con antagonistas de opiáceos. Un antagonista del receptor de opiáceos que está disponible como fármaco oral desde hace muchos años es la naltrexona, la cual ocupa completamente el receptor de opioides y evita los efectos euforizantes de los agonistas como heroína, oxitocina, etc. Por ello, los pacientes que toman naltrexona no alcanzan la sensación de subida reforzante y eso resulta en una reducción del modelo de consumo. Tratamiento de pacientes hospitalizado adicto a opiáceos. El tratamiento sustitutivo con opiáceos no debe suspenderse a menos que haya acuerdo total entre el paciente, el médico hospitalario y el personal de tratamiento ambulatorio sobre este proceder. Esta desintoxicación no suele tener éxito, en particular si el paciente sufre el estrés de una enfermedad médica o quirúrgica concomitante. Desintoxicación hospitalaria. Si el paciente requiere una retirada inmediata de las drogas, los síntomas de abstinencia deben controlarse en primer lugar
con metadona. Los síntomas de dolor crónico y los trastornos de ansiedad, en particular el trastorno de angustia, también pueden intensificarse durante la desintoxicación, a menos que un adicto o opiáceo sea derivado directamente a un programa de tratamiento residencial a largo plazo. La frecuencia de recaída tras la desintoxicación es extremadamente elevada. Ningún individuo debe darse de alta mientras está recibiendo metadona, a menos que se vuelva un programa de mantenimiento o que rechace específicamente la desintoxicación. Independientemente de la forma de terapia sustitutiva con opiáceos empleada, todos los pacientes requieren servicios complementarios de asesoramiento y rehabilitación. Estos deben incluir servicios educativos y vocacionales según necesite. Tratamiento ambulatorio de desintoxicación. De acuerdo con las normas de la FDA, los clínicos que llevan el mantenimiento pueden prolongar el tratamiento de desintoxicación de 30 a 180 días si un programa de desintoxicación más breve no ha sido útil. Tratamiento del dolor en pacientes que reciben terapia sustitutiva con opiáceos. El efecto analgésico de la metadona es mínimo en los pacientes en mantenimiento y como mucho solo dura de 6 a 8 horas. Si se requiere control del dolor en las personas adictas, deben administrarse dosis estándar de otros estupefacientes además de su dosis de mantenimiento de metadona. Prevención y tratamiento de la sobredosis. La sobredosis de opiáceos es una urgencia médica y requiere atención inmediata para mantener las vías respiratorias, la respiración y la circulación, es decir, el ABC de la reanimación. Benzodiazepinas. El consumo de benzodiazepinas está implicado en el 28,7% de todas las vistas a los ECU relacionados con medicamentos recetados. Neurobiología. Sus principales efectos clínicos son sedación, reducción de la ansiedad y aumento del umbral convulsivo. La unión al receptor de GABA a largo plazo puede alterar el número de receptores o cambiar la afinidad del ligado por el receptor. Modelos de consumo crónico frente a adicción. Hasta un 45% de los pacientes que reciben dosis estables a largo plazo muestran evidencia de abstinencia fisiológica. Los síntomas de abstinencia, que generalmente son los mismos en pacientes con dosis altas y bajas, son ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, temblor, náuseas, vómitos y anorexia. Sobredosis. El flumazenilo es un antagonista específico de la benzodiazepinas que revierte los efectos mortales de la sobredosis. Este tratamiento está contraindicado en individuos dependientes de benzodiazepinas o en los que toman antidepresivos tricíclicos, ya que flumazenilo puede precipitar convulsiones en estos pacientes. Abstinencia. La abstinencia de las benzodiazepinas de acción corta y elevada potencia con el aplozolam es particularmente problemática. Los pacientes suelen tolerar mal la reducción progresiva rápida de estos fármacos y el cambio a dosis equivalentes de una benzodiazepina de acción prolongada a menudo permite la aparición de síntomas agudos de abstinencia. Hipnóticos sedantes, consumo. Esta supone una de las principales razones por las cuales hay visita al sistema de urgencias. Aunque las benzodiazepinas se han convertido en los hipnóticos sedantes con mayor frecuencia de consumo en Estados Unidos, aún existen zonas donde los barbitúricos de uso no médico causan problemas clínicos graves. Abstinencia. La abstinencia de hipnóticos sedantes puede manifestarse con una gran variedad de signos y síntomas como ansiedad, insomnio, hiperreflexia, diaforesis, náuseas y vómitos, o en ocasiones con delirio y convulsiones. La frecuencia del pulso y la respiración generalmente está elevada, el tamaño pupilar es normal y puede existir hipotensión postural. Puede aparecer fiebre y en los casos graves hiperreflexia peligrosa. Los síntomas graves de abstinencia, como convulsiones y delirio, indican adicción a grandes dosis. El delirio por abstinencia es menos frecuente que las convulsiones y aparece infrecuentemente a menos que sea precedido por ellas. Tratamiento de abstinencia. El principio básico es retirar el fármaco adictivo lentamente para evitar convulsiones. Primero debe establecer a la dosis diaria que produzca
toxicidad leve, puesto que los adictos a barbitúricos tienden a subestimar su consumo. Tratamiento hospitalario y derivación. Si el paciente presenta signos de un trastorno del carácter y tiene antecedentes de drogadicción grave, es necesario establecer límites firmes al entorno para asegurar un tratamiento exitoso. Los visitantes deben limitarse a los individuos de fiabilidad conocida. Esto puede suponer excluir a los cónyuges y otros familiares. Sales de baño. Estos compuestos son sustancias de la lista de la DEA que se consideran ilegales solo para el consumo humano intencionado. Normalmente se han vendido legalmente como alimento vegetal o sales de baño, no para consumo humano. Estas sustancias derivan del Catea edelius, una planta de flores del este de África. Contienen cotinona, un análogo de anfetaminas que algunas culturas africanas han mascado durante siglos. Recientemente se ha aislado la catinona de la planta de cat, que se transforma en metcotinona. Drogadicción mixta. Un número cada vez mayor de pacientes son adictos a diversas combinaciones de drogas y otras sustancias, como benzodiazepinas, cocaína, alcohol y opiáceos. El diagnóstico exacto es difícil debido a los hallazgos físicos inconstantes y confusos y la amnesis poco fiable. Para confirmar el diagnóstico se requiere análisis de sangre y orina para tóxicos. Trastornos psiquiátricos y de consumo de drogas en adolescentes y jóvenes en transición. Perspectiva general. En esta transición tiene varias etapas críticas del desarrollo que reflejan los cambios subyacentes en la neurobiología, las tareas de separación e individualización y las influencias de problemas preexistentes y actuales de la salud mental y consumo de drogas. Neurobiología en adolescentes y jóvenes en transición. El desarrollo del cerebro prosigue durante toda la adolescencia y la primera juventud. La neurobiología del desarrollo profundiza en aspectos como las limitaciones en la toma de decisiones, la impulsividad, la asunción excesiva de riesgos y la regulación emocional que pueden estar relacionados con el encéfalo en desarrollo y con las conductas que se observan en la adolescencia y la juventud temprana. Epidemiología. Las psicopatologías pueden aparecer en la adolescencia y la primera juventud o estar presentes desde la infancia y persistir en esta fase de la vida. Muchas de las manifestaciones del TDAH se dan entre jóvenes y adolescentes y entre ellas están la disfunción académica, ocupacional e interpersonal. Se ha reconocido que la ansiedad y el trastorno de ansiedad estrés postraumático tienen su inicio en la infancia y en la primera juventud y persisten en la edad adulta. En la edad de inicio del trastorno obsesivo-compulsivo se ha apreciado diferencias tanto en la neurobiología como en la genética. Se ha reconocido que la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático tiene su inicio en la infancia de la primera juventud y persiste en la edad adulta. En la edad de inicio del desarrollo obsesivo-compulsivo se ha apreciado diferencias tanto neurobiológicas como en las genéticas. La medida de edad del inicio del TOC se sitúa en la adolescencia y la primera juventud. Los trastornos del estado de ánimo, como la distimia y el trastorno de depresión mayor, son frecuentes y muy incapacitantes en los jóvenes y adolescentes. Más de la mitad de los casos de depresión se habían iniciado durante la infancia, la adolescencia o la primera juventud. Los trastornos del estado de ánimo que se desarrollan en este periodo de la vida producen una amplia diversidad de complicaciones en la edad adulta, como el desempeño, un importante deterioro social y educativo y la obesidad. La mayoría de los adultos con trastorno bipolar desarrollan su problema durante la infancia, la adolescencia y la primera juventud, y que al menos en la tercera parte de los casos del trastorno se inicia antes de los 12 años. Los trastornos de la conducta alimentaria se reconocen entre los problemas psiquiátricos más difíciles e incapacitantes. Las investigaciones indican que el grupo heterogéneo de estos trastornos, bulimia, anorexia, trastornos por atracones, aparece a menudo al comienzo de la edad adolescente y muestra un rápido aumento de la incidencia durante años de transición. La esquizofrenia se reconoce como uno de los trastornos psiquiátricos más debilitantes y algunos estudios señalan que su inicio temprano puede representar una variante más grave. Algunos estudios reflejan en esos casos un empeoramiento del estado psicológico y de los resultados a largo plazo. La esquizofrenia de inicio temprano comienza en la adolescencia y la primera juventud.
El trastorno del espectro autista, TEA, agrupa un conjunto de trastornos relacionados del neurodesarrollo crónico y de carácter complejo, autismo, síndromes de Asperger y trastornos generalizados del desarrollo no especificado, que en general se caracterizan por una presentación variable de problemas en la socialización, la comunicación y la conducta. Consumo de drogas y otras sustancias en adolescentes y jóvenes en transición. Hoy en día se considera que los TCDOS, entre ellos el consumo o dependencia de drogas o alcohol, tienen sus raíces en la infancia. Según los datos, hasta 3/4 partes de los adolescentes y jóvenes con estos trastornos tienen alguna enfermedad psiquiátrica como concomitante. Entre los problemas simultáneos más frecuentes figuran los trastornos del comportamiento, de déficit de atención con hiperactividad, del estado de ánimo y de ansiedad. Uno de los principales factores de riesgo del TCDOS es el de la delincuencia en la infancia, a menudo referida con trastornos del comportamiento. Usos incorrectos de la medicación en adolescentes y jóvenes en transición. Durante la última década se ha producido un incremento en el consumo sin prescripción médica de fármacos por parte de los adolescentes y los jóvenes. Los datos indican que entre los medicamentos inadecuados más comunes en este grupo de edad figuran los analgésicos, opioides, los hipnóticos sedantes, benzodiazepinas y los estimulantes. Signos y síntomas de consumo adictivo en fármacos. Los padres y los profesionales deberían sospechar en un consumo adictivo en los adolescentes y los jóvenes que manifiestan pupilas puntiformes, es decir, contraídas, habla confusa, rubor, sudoración y o cambios en el apetito. Estas personas podrían mostrar asimismo una alta expresión emotiva, cambios en la personalidad y en los patrones del sueño y fallos de memoria. Consideraciones terapéuticas. Los psiquiatras infantiles y los especializados en adultos con problemas de desarrollo son los mejor situados para diagnosticar y tratar la dificultad cognitiva, emocional, conductual y por consumo de drogas y otras sustancias a los AJT. Las entrevistas motivacionales son muy importantes como primer paso para mejorar a la disposición de los adolescentes y los jóvenes al compromiso inicial y permanecer con el tratamiento, así como para fomentar la eficiencia de los padres en la búsqueda de una terapia para sus hijos. Un ámbito interesante en este contexto es enseñar a los padres lo que cabe esperar durante las primeras fases de remisión de los síntomas y recuperación, al objetivo de mejorar su capacidad y su confianza cuando afrontan los ciclos de remisiones parciales y completas de recaídas en el tiempo. Conclusión. Los años de adolescencia y primera juventud constituyen un periodo crítico en el que debe centrarse el campo de la psiquiatría, ya que en estas personas la persistencia o el inicio de problemas de salud mental y consumo de drogas y otras sustancias llevan frecuentemente a un deterioro importante de la capacidad funcional. Adicciones, drogadicción. Perspectiva general. En esta ocasión hablaré sobre trastornos de estrés postraumático, trastornos y fenómenos disociativos, el luto, el duelo y trastornos adaptativos, con su respectiva definición, criterio diagnóstico, pronóstico, prevalencias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los acontecimientos traumáticos y trastornos de estrés postraumático. Vamos a iniciar viendo la perspectiva general. El contexto del trastorno de estrés postraumático es debido a la guerra, ya que por muchos años este trastorno fue ignorado y fue catalogado como un fenómeno transitorio, pero hasta el DSM-3, que fue en 1980, fue aquí donde ya se lo reconoció como un trastorno, el trastorno que, como su nombre lo indica, de estrés postraumático, debido a la gran incidencia que existió en los soldados de Vietnam. Suelen ser eventos tales como ser testigos de una muerte o lesiones de otras personas, o al enterarse de que un familiar o amigo íntimo ha sido víctima de un accidente traumático. Este es casi el único trastorno psiquiátrico en el que los criterios tienen una presunta causa, es decir, se conoce su etiología, la cual se basa en el acontecimiento traumático como tal. Vamos a continuar viendo los criterios diagnósticos que el DSM nos muestra. El primero o el criterio A es el de acontecimiento.
Y este se basa en que la persona que ha sufrido este trastorno ha estado expuesta a la muerte, a alguna lesión grave o a violencia sexual, ya sea real o ante una amenaza. ¿Sí? Este acontecimiento puede ser directo o indirecto, es decir, que pudo ser testigo de estas lesiones o de esta clase de incidentes hacia otra persona que en general es hacia alguien cercano, porque ahí va a haber una mayor afectación. También el acontecimiento tendrá mucho que ver en cuanto si es que es repetitivo o si es que es una única vez. El segundo criterio diagnóstico son las intrusiones, y esta es la presencia de uno de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático. Es decir, el paciente presentará recuerdos o quizás sueños angustiosos debido al trauma. El tercer criterio es el de evitación, y esta es una evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático. Em, es decir, que el paciente evitará estos recuerdos o estos recordatorios externos, es decir, hacia personas, hacia lugares, hacia conversaciones, actividades o situaciones que le recuerden este evento traumático. El cuarto criterio es el D, que se refiere a los estados de ánimo, viéndose estas como alteraciones cognitivas negativas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático que comienzan o a la vez que empeoran. Estos se presentan como incapacidad de recordar, creencias negativas, exageradas, eh, expresiones tales como tengo los nervios destrozados o el mundo es muy peligroso, y asociada también a sentimientos de miedo, de culpa y de vergüenza. El quinto criterio diagnóstico, que es el literal E, se refiere a la hiperactividad, viéndose esta como una alteración importante de alerta y reactividad asociada al suceso traumático. Esta hiperactividad se manifestará como arrebatos de furia, autodestructivos, sobresaltos o faltas de concentración. La duración, que es el criterio F, esta duración de la alteración de los criterios B, D, C y E deberá ser superior a un mes. El otro criterio diagnóstico es el deterioro, y este es la alteración. eh, Esta alteración causa malestar clínicamente significativa o un deterioro en lo social, en lo laboral o en otras áreas. Y el último criterio diagnóstico se basa en las afecciones, siendo estas las alteraciones que no se pueden atribuir a criterios fisiológicos, es decir, el paciente no consume ni sustancias o otras afecciones médicas que le provoquen este tipo de trastornos. Vamos a ver ahora la diferencia entre el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo se dio lugar a esta nueva categoría de trastornos para dar cabida a las reacciones de estrés transitorias que se manifiestan durante el mes posterior al acontecimiento traumático. Su concepción se ve bastante influida por el concepto teórico de la disociación. El diagnóstico diferencial. El trastorno de estrés postraumático no tiene una diferenciación limitada en el tiempo. Sin embargo, el estrés agudo sí tiene otros criterios de tiempo, ya que estos van a ser limitados, es decir, desde el inicio o seguido al suceso del trauma hasta durante un mes o hasta como un máximo de 3 meses. Sin embargo, el trastorno de estrés postraumático será mucho más duradero. El trastorno de estrés postraumático incluye en ciertas ocasiones disociación. Y la diferencia, como ya lo dije, entre estos dos es la cronología, es decir, el momento de inicio y la duración que manifiestan cada uno de ellos. Vamos a ver ahora la epidemiología. Bueno, podemos ver que existe una diferencia entre cómo se presenta este trastorno a lo largo de la vida de un ser humano. Aproximadamente se da en un 8% de la población, y la prevalencia de 12 meses será del 4%. En mujeres es mayor casi de 2 a 1 con respecto a los hombres, y generalmente iniciará a los 23 años. Eh, la forma o la causa en la cual se manifiesta este estrés, este tipo de estrés de trastorno llamado estrés postraumático, se manifestará de diferente manera tanto en hombres como en mujeres.
ya que generalmente, según las estadísticas, manifiestan que un hombre desarrolla esta clase de trastorno cuando ha presenciado un acontecimiento impactante, tal como la muerte de alguien en ocasiones de guerra o cuando le han amenazado con un arma o ante una catástrofe natural. Sin embargo, las estadísticas difieren en cuanto a las mujeres, ya que éstas desarrollarán este trastorno en ocasiones como la violación o la agresión física o sexual. Vamos a continuar viendo los factores de riesgo. La heredabilidad de exposición a eventos traumáticos está entre el 20% y el 50%, es decir, que el trastorno de estrés postraumático parece estar influido notablemente por la genética. Sin embargo, podemos ver factores predictivos de vulnerabilidad a esta clase de trastornos. La primera son los pretraumáticos, y estos son factores presentes antes de la exposición al acontecimiento traumático. Es decir, que eh, bueno, hay estudios que manifiestan que una persona que ha sido expuesta previamente a agresiones violentas durante su infancia van a multiplicar aproximadamente por 5 el riesgo a que esta persona desarrolle un trastorno de estrés postraumático en la edad adulta. También tenemos otro factor de riesgo que son los peritraumáticos. Y estos son factores observados en el momento del acontecimiento traumático o poco después de estos. Esto dependerá de la gravedad del acontecimiento, de las reacciones disociativas, de la actividad, de la activación excesiva aumentada, de sentimientos de ira, de vergüenza y del nivel de un nivel reducido de apoyo social. También otro de los factores de riesgo son los postraumáticos, refiriéndose a estos como factores que no solo influirán en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático, sino en la capacidad de recuperarse del mismo. Esto va a depender mucho de la calidad de apoyo social y de factores estresantes vitales adicionales en el paciente. Vamos a hablar ahora del pronóstico. La mayoría de las víctimas de acontecimientos traumáticos manifiestan síntomas de este trastorno poco después de la exposición, pero afortunadamente la mayoría de personas se recuperan el primer mes. Muchos de estos factores de riesgo parecen ser relevantes en la evolución del trastorno de estrés postraumático. La presencia e intensidad del criterio C, el cual es la evitación, podrán predisponer hacia una evolución crónica de la enfermedad o hacia la salida a la solución de la misma. Vamos a hablar un poco sobre la patogenia. Una característica sobresaliente de las personas que sufren de este trastorno ante la respuesta traumatizada es la hiperactivación. Es decir, manifestarán respuestas de sobresalto exageradas y existirá un aumento de la frecuencia cardíaca y una reducción notable en la actividad parasimpática. ¿Qué es lo que sucede? Que una persona, por ejemplo, presencia un acontecimiento traumático y al inicio es un estímulo incondicionado, pero va a sobreestimular las hormonas del estrés, tales como la adrenalina, siendo esta una respuesta incondicionada todavía. Pero cuando estas median y hay una consolidación excesiva de las huellas de memoria del sujeto, se van a convertir en respuestas o recordatorios que ya son condicionados, liberando así más hormonas del estrés como una respuesta condicionada. El tratamiento para este tipo de trastornos será principalmente la psicoterapia, ya que, se recomienda mucho realizar este tipo de terapias antes de realizar la farmacoterapia, siendo la principal de estas la terapia cognitivo-conductual, y ya que esta presenta muchas mejorías en los pacientes también. Otra de las más conocidas es la terapia de exposición prolongada, la cual consiste en recordar los episodios del trauma y en volver a revivirlos. También la terapia de gestión del estrés, terapias psicodinámicas, terapias de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Sin embargo, las estadísticas manifiestan que el 28% de los pacientes que
bueno, que sí, que optaron por una terapia cognitivo-conductual, no terminaron no terminaron el tratamiento. Igualmente, un 40% de aquellos pacientes que optaron por la terapia de exposición prolongada tampoco lo pudieron finalizar y un 76% de las personas abandonaron la terapia antes de empezarla en otro tipo de terapias o de enfoques que se utilizaron. La farmacoterapia es muy efectiva, pero hay un riesgo de recaída ante la suspensión y esta se basa específicamente en el uso de antidepresivos, principalmente como la sertralina y la paroxetina, ya que estas dos son las que han sido reconocidas por la FDA. Vamos a hablar ahora sobre el luto, el duelo y trastornos adaptativos. El duelo, bueno, es parte del ser humano, ya que la muerte forma parte de de la condición humana. Es por eso que todos estamos en riesgo de experimentar el duelo, definiéndose este como el dolor físico y emocional desencadenado por una pérdida significativa. El DSM-5 lo ha eliminado. Lo ha eliminado del trastorno de depresión mayor y lo ha añadido como el trastorno de duelo complejo persistente. La epidemiología. Cerca del 20% de las personas en duelo cumplen criterios de un episodio de depresión mayor con evolución y respuesta similar al trastorno de depresión mayor en personas sin duelo. ¿Sí? Sin embargo, también se pueden presentar ciertas complicaciones que vamos a ver más adelante. Existen ciertas fases del duelo adaptativo. La primera es la fase 1 es la conmoción, la negación y la incredulidad ante el suceso. La fase 2 es aquella fase de luto con síntomas físicos, además de emocionales y aislamiento social. Y la fase 3 es la reorganización de la vida que tiene en cuenta la pérdida del ser querido, pero no está definido por esto. Las opciones terapéuticas ante los procesos de duelo son la escucha de la experiencia de la persona y apoyarla. Hay que tomar en cuenta que en este tipo de situaciones de duelo va a haber dos tipos de pacientes. Los primeros serán aquellos que vienen a consulta por motivo de este duelo, por motivo de esta pérdida. Y el otro tipo de pacientes serán aquellos que ya presentan situaciones psiquiátricas previas. A estos se les debe realizar una revisión de sus psicofármacos. Esto lo hará obviamente el psiquiatra. El uso de medicamentos en pacientes que cumplen criterios, se utilizarán los medicamentos en pacientes que cumplen criterios de depresión mayor. Vamos a hablar un poco sobre los trastornos adaptativos. Y estos varían entre un 5 y un 20% según las estadísticas. Las personas en entornos económicos, socioeconómicos desfavorecidos se enfrentarán a una tasa más elevada de factores estresantes. También aquellas personas que presentan enfermedades médicas como psiquiátricas de manera crónica. Los síntomas se describen como agudos en este tipo de trastornos si duran menos de 6 meses y serán crónicos cuando durarán más de 6 meses. Puede haber ciertas complicaciones en este tipo de trastornos también como ideas de suicidio. Pero para esto, la psicoterapia será la mejor opción, trayendo terapias individuales como solución a esta, como un parte de su tratamiento, ya que estas le ayudarán a identificar el factor estresante y también terapias grupales, ya que el paciente encontrará apoyo en aquellas personas que sufren el mismo tipo de problema, tienen aquellos mismos factores estresantes, como por ejemplo personas que también están atravesando un divorcio o la muerte de un familiar cercano. El pronóstico de este tipo de trastorno será de que con el tratamiento adecuado, la mayoría de pacientes volverá a su nivel de funcionamiento anterior o previo en un tiempo de 3 a 6 meses. Vamos a hablar ahora sobre los trastornos disociativos. Perspectiva general. Cuando, bueno, este tipo de trastornos realmente se definen como aquellos fenómenos en los cuales la conciencia de una persona puede no estar completamente integrada.
y se enmarcará a menudo en los estudios de traumas, sean estos en traumas únicos o en traumas que han sido repetitivos o continuados. Existen casos sin un factor estresante identificable también y hay que tomarlo en cuenta. Vamos a hablar un poco sobre la historia. Y esta inicia con Mesmer, Franz Mesmer, ya que él empieza con el estudio de fenómenos disociativos desde una perspectiva de la hipnosis, ya que él considera que aquellas personas que tienen, que mientras son más fácilmente hipnotizadas, serán más fácilmente, sufrirán más fácilmente un fenómeno o un trastorno de disociación. Luego aparece Pierre Janet, sí, y él utiliza ciertos criterios que también utilizó Sigmund Freud, ya que manifiesta que el ego se fragmenta en el marco de un acontecimiento traumático. Es así como sigue avanzando los estudios de este tipo de fenómenos hasta que en los años 80 ya es un tema muy discutido, perdón, ya que muchas personas empezaron a sufrir o presentar este tipo de trastornos. Las causas. Se define a este tipo de trastorno como un subgrupo del trastorno de estrés postraumático, ya que presenta varios síntomas similares. También este tipo de trastorno se da en pacientes que reciben anestésicos que son disociativos, como por ejemplo el midazolam. También se presenta en pacientes con consumos de drogas, ya que habrá una actividad irregular en la serotonina del paciente. La epidemiología. Existe una frecuencia global del 10% y es más frecuente en jóvenes y en adultos. Los síntomas de la disociación general es igual tanto en hombres como en mujeres, es decir, que se manifiesta igualmente. Sin embargo, el trastorno de identidad disociativo es más común en mujeres y en cambio esas fugas disociativas son más comunes en los hombres. Vamos a hablar sobre los diferentes trastornos disociativos. El primero de ellos es la amnesia disociativa, la cual es aquel viaje inesperado y brusco que el paciente manifiesta como una incapacidad para recordar el pasado o parte del mismo. Este es inducido por un acontecimiento traumático. Generalmente en periodos de guerra, se presenta generalmente en periodos de guerra o después de desastres naturales. En los adultos aproximadamente se da entre la tercera y la cuarta década de su vida. El paciente manifestará también confusión y estrés cuando se le pregunta algo sobre su historia personal, ya que presentará este tipo de fugas disociativas en cuanto a los recuerdos. La terapia que ayuda se utilizará una terapia que ayude a recordar los acontecimientos que precederán a este tipo de fugas. Otro de los trastornos que vamos a ver es el trastorno de identidad disociativa, el cual es cuando el paciente presencia o manifiesta dos personalidades diferentes dentro de una misma persona. Estos trastornos son duraderos y controlan la conducta y pueden verse como aquellas contradicciones, aquellas conductas que son paradójicas en el paciente. Hay que reconocer que muchas veces este trastorno se dará como aquellas manifestación de lagunas de la memoria en ciertas personas y a menudo también existe una personalidad dominante que es consciente de las demás personalidades. Estos fenómenos, estos trastornos, más bien dicho, se caracterizan por la frecuencia de una depresión asociada y a menudo por síntomas afectivos. Una tercera parte de estos pacientes experimentan alucinaciones auditivas o voces internas. Se difiere este síntoma de aquellos pacientes psicóticos o con esquizofrenia, ya que ellos escucharán voces más bien externas. Sin embargo, este tipo de pacientes tendrán estas alucinaciones de voces internas. La psicoterapia será
aquel medio que intentará comprender los episodios traumáticos de cada personalidad. Y en ocasiones también se utiliza la farmacología utilizando antidepresivos y ansiolíticos, además eurolépticos en pacientes que están muy desorganizados. Hablaremos también del trastorno de despersonalización y de desrealización. Despersonalización es cuando existen episodios persistentes o recurrentes de desvinculación o separación de uno mismo. Y desrealización será aquella sensación de que lo que le rodea al individuo es en parte irreal, ¿sí? Esto aproximadamente empieza a finales de la adolescencia y al principio de la vida adulta, y muchas veces duran horas o demorarán semanas. Hay síntomas en pacientes con depresión graves o psicosis, también con aquellos que consumen drogas o tienen lesiones encefálicas. El tratamiento para este tipo de trastornos es difícil porque los pacientes son resistentes a las intervenciones, pero les pueden ayudar los tratamientos a trastornos psiquiátricos acompañados, tales como son la depresión o la ansiedad. Es decir, se utilizarán este tipo de tratamientos para este tipo de trastornos en psicoterapia. Y finalmente veremos los trastornos disociativos no especificados. La característica predominante en este tipo de trastornos será la disociación. Sin embargo, no cumplirán los criterios de ningún trastorno disociativo específico manifestados en el DSM-5. Muchas gracias. Hoy conoceremos un poco acerca de la neurobiología de la autorregulación afectiva, los patrones de apego y la compatibilidad en la relación terapeuta-paciente. Es decir, implica un poco acerca del estilo personal del terapeuta dentro de 7 dimensiones, ya sea instruccional, atencional, expresiva, operacional, evaluativa, de involucración y fomentativa. En cuanto al paciente, conoceremos su variable relacional de acuerdo a su forma de resistencia y afrontamiento. Además, las contradicciones tradicionales que se manifestaba dentro de la lectura determinista y finalmente plantearemos acontecimientos importantes que permiten comprobar la eficacia de la psicoterapia en términos sintomáticos. Neurobiología de la autorregulación afectiva, patrones de apego y compatibilidad en la relación terapeuta-paciente. En este primer punto nos enfocaremos en la aproximación a los efectos terapéuticos, partiendo de los conocimientos científicos actuales para observar las influencias de las relaciones de apego en la neurobiología de la autorregulación afectiva. También la experiencia conformará el desarrollo de nuestro sistema nervioso a través de la experiencia social e interpersonal generada en el seno de las relaciones de apego. Además, debemos tener en cuenta que la calidad de las relaciones de apego se conocerá en la infancia y esto determinará de qué forma afectará la capacidad de autorregulación afectiva. En evidencia, siendo la base del apego seguro, como podemos ver aquí, la relación de sincronización comunicativa y la resonancia emocional. El problema se conforma al presentarse la pérdida de estos componentes importantes, como ya lo mencionamos, tanto la sincronización comunicativa como la resonancia emocional, los cuales conformarán la base del apego seguro, ya que al perderse todo esto se creará una reacción de estrés crónico en el niño y desencadenará efectos tóxicos en el encéfalo del niño. Eso ocurrirá en la infancia. Sin embargo, en la adultez, debido a los potentes efectos negativos demostrados de tales experiencias, del apego inseguro crónico ha sido capaz de superar con la ayuda de los recursos de la psicoterapia. Como resultado, tenemos que ya sea en la investigación de apego tanto en infancia o la adultez, todo apunta en que dicha superación se adquiere al generar una nueva relación de apego seguro dentro del ámbito terapéutico, el cual contenga tanto sincronización comunicativa como resonancia emocional, ya que estos dos componentes principales generarán un efecto reconstructivo en los patrones problemáticos iniciales. La plasticidad cerebral y la experiencia relacional.
Dentro de la terapia psicológica, sea cual sea la orientación teórica, se basa en la noción de que los seres humanos podemos modificar aspectos de nuestro funcionamiento mental, ya sean cognitivos, emocionales, conductuales o relacionales. De hecho, el éxito del proceso de psicoterapia ronda dentro de esta modificación de nuestro proceso mental, ya que así permitiría evidenciar un resultado e influir un cambio y no limitarnos a una fuerza genética preprogramada que escaparía a nuestro control. En cambio, se manifestaba un problema dentro de las reticencias tradicionales, ya que muchos psicoterapeutas hacia la neurociencia mantenían una lectura determinista que manifestaba el fatalismo neuronal. Dicho fatalismo planteaba concebir al encéfalo como una entidad relativa estática y preprogramada. Esto quiere decir que era de forma genética y que las experiencias infantiles tempranas no tenían la capacidad de modificarse. Pero dentro del siglo XX, en el sistema nervioso central maduro tenía poca o ninguna capacidad de reorganización o reparación en respuestas a lesiones, mientras que en el siglo XIX, más en la investigación del descubrimiento de Broca sobre la localización de las funciones cerebrales, se enfatizaba más la constancia de la organización del sistema nervioso maduro, incluso tras sufrir importantes lesiones. Entonces, el resultado que teníamos aquí era que, sin embargo, lo que la posición determinista llevaría a pensar, hoy en día las pruebas empíricas de que las condiciones ambientales durante el curso de la vida influyen decisivamente en el desarrollo, la fisiología e incluso la anatomía del sistema nervioso, donde no cabe duda que el encéfalo es la pauta de cómo percibimos la realidad y damos sentido a todo, conformado por experiencias tales como el aprendizaje, el apego, los vínculos emocionales y el trauma o estrés. Las bases celulares de la plasticidad cerebral, de acuerdo con Donald Hebb en 1949, determinan que las redes neuronales codifican la información mediante el fortalecimiento de estas conexiones sinápticas entre neuronas que se activan de forma simultánea, donde se identifica la experiencia que causa cambios permanentes en las conexiones sinápticas entre neuronas y el desarrollo de la distribución dendrítica en una red neuronal que se ve afectada por la experiencia. Entonces, como observamos, este proceso de plasticidad cerebral implica la experiencia como factor fundamental en el funcionamiento y distribución de redes neuronales. Por ende, aquellas experiencias generadas en el seno de las relaciones psicoterapéuticas están ligadas de una forma de intervención que permite modificar el sistema nervioso de manera directa. Entonces, sí se puede modificar. Por ende, encontramos unos acontecimientos importantes al aplicar psicoterapia. Uno de ellos es que la terapia de conducta aplicada al tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo TOC produce un descenso de las tasas metabólicas de la cabeza del núcleo caudal. Esto se evidenció a través de una tomografía por la emisión de positrones y esto era equivalente a lo producido por la administración de fluoxetina, que serían un antidepresivo. Otro acontecimiento importante dentro de la psicoterapia era la psicodinámica que aplicaba durante un año a un paciente con un diagnóstico de depresión y trastorno límite de la personalidad, donde esto brindó un impacto significativo en su metabolismo de serotonina. Y como sabemos, la serotonina es la hormona de la felicidad que genera estas sensaciones de bienestar. Y además de aplicar la terapia cognitiva exitosa en pacientes diagnosticados de trastorno de pánico, estos dejaban de manifestar un ataque de pánico al inyectarles lactato de sodio, además de influir en el nivel de hormona tiroidea en los pacientes con depresión mayor. Como hemos podido determinar a través de distintas aplicaciones de la psicoterapia relacionada con la colaboración terapeuta-paciente, la mayor parte de las experiencias han demostrado tener mayor influencia tanto en el desarrollo y la fisiología cerebral, especialmente a lo que se refiere como autorregulación afectiva vinculada a la matriz social y proceso evolutivo. Como resultado tenemos que, si bien es cierto, la postura determinista
define que el encéfalo está biológicamente programado para algo, pero en todo caso es para programarse a sí mismo, para crearse o recrearse a lo largo del ciclo vital. Sin embargo, la psicoterapia es una forma de intervención potente que afecta y modifica el sistema nervioso de manera muy directa. El apego, desarrollo cerebral y autorregulación afectiva. La neurobiología ha contribuido a demostrar la naturaleza profundamente social y relacional de nuestro sistema nervioso. Este descubrimiento de la naturaleza profunda, social y relacional del desarrollo de nuestro sistema nervioso establece conexiones entre la biología, psicología evolutiva, neurociencias, teorías sistémicas de la familia y el estudio del apego. Sobre todo en el estudio del apego se manifiestan los correlatos neurobiológicos de las relaciones interpersonales, donde todo gira alrededor en base a la evidencia de que el desarrollo óptimo en la infancia depende de gran medida de las condiciones de vinculación que se establece entre el niño y su figura de apego primario. Nos centraremos en el niño cuando el encéfalo comienza a experimentar un proceso de crecimiento durante los últimos meses de gestación y los 3 años de vida. El niño no solo necesita nutrientes, sino que necesita condiciones relacionales adecuadas. Esto quiere decir que el foco de desarrollo está ligado a las áreas del hemisferio derecho conectados con el sistema límbico, el cual controla las emociones e implica un reconocimiento de la autorregulación mediante la implicación del hipocampo y de la corteza orbitofrontal y del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, encargado de la homeostasis del organismo, así como su participación en las respuestas de estrés o ansiedad, donde las estructuras que interactúan entre sí es tanto el sistema límbico como el sistema nervioso autónomo, y estos dos generarán gran influencia en las relaciones de apego en el desarrollo y funcionamiento de dichas estructuras, además de jugar un papel fundamental dentro de la psicoterapia, ya que su mal funcionamiento manifestará en su totalidad trastornos emocionales, psicosomáticos y probablemente de personalidad. Las funciones básicas de las figuras de apego se relaciona primero al mantenimiento de la proximidad, segundo a la base segura desde la cual explorar el mundo y tercero el refugio seguro en el que buscar consuelo y seguridad ante el peligro o amenaza. La disposición de buscar protección ante el peligro o amenaza es regulado por los modelos internos de funcionamiento, los cuales conforman recuerdos, creencias, objetivos y estrategias que tienen su origen en experiencias tempranas que se organizan alrededor de la evaluación, receptibilidad y disponibilidad de la figura de apego y la probabilidad de que uno mismo provoque conducta de ayuda en los demás. Los modelos internos de funcionamiento permiten entender por qué la relación de apego va más allá de la simple protección inmediata del peligro o la amenaza. Esta conexión intrínseca de apego seguro y resonancia emocional fortalece la calidad del vínculo y el valor de la supervivencia de ambos, dejando claro que de lo contrario, si hay la pérdida de esa resonancia, el bebé entrará en un estado de estrés ante el que precisamente activa el sistema de apego como una forma natural de buscar la protección y la restauración de la resonancia perdida. Por eso existen los episodios breves y pasajeros de disonancia, donde se verá una situación de ruptura momentánea, como por ejemplo las separaciones temporales, que no tendrán consecuencias evolutivas graves, ya que se generarán dentro del apego seguro, y esto se volverá a recuperar esa resonancia emocional perdida. Mientras que en los episodios extremadamente intensos y crónicos se verá una situación de ruptura profunda, como por ejemplo el maltrato o abandono, donde se disparará el proceso neurobiológico de consecuencias potenciales tóxicas en el desarrollo del sistema nervioso del niño y generará un malestar en un ciclo de hiperarousal y disociación. El hiperarousal es una reacción inmediata ante la situación de pérdida de conexión con la figura de apego primario, debido al peligro potencial propia del organismo sometido a una situación de amenaza, generando una descarga de hormonas del estrés,
adrenalina, noradrenalina y dopamina, donde el niño reclama activamente esa restauración del vínculo seguro a través de la protesta, llanto o hasta llegar al grito. Mientras que la disociación ya se da en los casos extremos donde esa restauración del vínculo seguro no se da, entonces esta reacción acaba produciendo inhibición y desconexión tanto conductual como emocional. Como tenemos en cuenta también las experiencias tempranas traumáticas, tiene que ver con los efectos nocivos del estrés sobre el desarrollo del sistema nervioso. Lo son particularmente durante el periodo de la primera infancia, debido a la dependencia del encéfalo respecto a las condiciones relacionales óptimas para su desarrollo normal. Aquí podemos encontrar lo que es la generalización implícita y el priming, que es la predisposición a recuperar determinados recuerdos en respuesta a indicios específicos. Esta combinación en la práctica clínica permitirá conocer diferentes tipos, como están permanentemente alerta ante la posibilidad de peligro o amenaza que ellos perciben como reales, además de la dificultad para conseguir modular su reacción inmediata de ansiedad a las situaciones de alarma mediante el razonamiento consciente y el pensamiento racional. Otra cosa es la dificultad para modular los estados de ánimo mediante el ejercicio del autocontrol consciente. Y finalmente también tenemos que su memoria implícita como explícita se fundamenta sobre todo en el recuerdo de las experiencias vinculadas a su dificultad de autorregulación. En síntesis, todo lo dicho hasta este punto señala la importancia fundamental de las relaciones de apego en la infancia, validando la conclusión de que el apego inseguro comporta un factor de riesgo en cuanto a la manifestación de problemas psicológicos, mientras que el apego seguro constituye un factor de resiliencia psicológica, que fomenta el bienestar emocional, la competencia social, el funcionamiento cognitivo y la capacidad de superación frente a la adversidad. En la lectura determinista de estas líneas de investigación, se podría llevar a pensar que las consecuencias de una infancia marcada por patrones de apego inseguro o desorganizados son irrecuperables, cuando la evidencia clínica y empírica de la eficacia de la psicoterapia demuestra que esto no es siempre ni necesariamente así. Por eso aquí tenemos un acontecimiento clave donde dice que un subgrupo de adultos que describen experiencias infantiles típicas de estilos de apegos inseguros, pero que parecen haberse ganado el apego seguro autónomo a lo largo de su desarrollo mediante un amigo íntimo, pareja o un terapeuta, esto les ha permitido evolucionar hacia un estilo de apego seguro. Entonces aquí debemos tener en cuenta que la terapia brinda mayor importancia a la propia relación terapéutica, más a la relación, no a las técnicas específicas empleadas, sino más a esta relación terapeuta-paciente. La relación terapéutica como sistema de sincronización comunicativa y resonancia emocional. Resultados del proyecto BCN-BSAS sobre compatibilidad en la relación terapeuta-paciente. Como sabemos ya, la concepción psicoterapéutica como reconstrucción relacional colaborativa se enfoca en la relación terapeuta-paciente, como le hemos mencionado anteriormente, y esto se da la interacción entre terapeuta, paciente y la alianza terapéutica, la cual juega un papel fundamental ya que asegura el mejor predictor del éxito en la terapia. Estudios sobre la interacción terapeuta-paciente en el proyecto Barcelona-Buenos Aires, donde el objetivo principal es profundizar los efectos de la compatibilidad entre el estilo personal del terapeuta y las características personales del cliente. Y una hipótesis genérica dice que la compatibilidad de estilos entre terapeuta y paciente constituyen la base de una relación de sincronización comunicativa y resonancia emocional de apego seguro, que facilita el establecimiento de una alianza terapéutica sólida y por tanto de un buen resultado de la terapia. Otro punto importante de las relaciones de apego resultó clave la definición de ciertos perfiles del estilo de apego. Por eso, Fernández Álvarez en 1998 define el estilo personal del terapeuta como el conjunto de condiciones singulares que conducen a operar de un modo particular en su tarea y operacionalizar 7 dimensiones o funciones que configuran el perfil de dicho estilo. Como podemos observar aquí, está el instruccional, que es la instalación y ajuste del dispositivo terapéutico, y por lo general los terapeutas son rígidos y flexibles,
Segundo, el atencional, que es la selección de los elementos necesarios para avanzar en el trabajo terapéutico, y los terapeutas son activos y receptivos. El tercero es expresiva, donde es la manera de relacionarse afectivamente con el paciente, y por lo general los terapeutas son próximos y distantes. El cuarto es operacional, donde donde se da este modo de cumplimiento de las tareas, y por lo general los terapeutas son pautados y espontáneos. La quinta es evaluativa, donde se da el juicio sobre el modo en el que se logran los objetivos, y por lo general los terapeutas son estimuladores y críticos. El sexto es de involucración, donde se da el modo en que el terapeuta se involucra en su tarea, y por lo general los terapeutas son comprometidos y poco comprometidos. Y finalmente la séptima es fomentativa, donde se da el uso preferente de procedimientos dirigidos a fomentar la acción o el ICSIC del paciente, y por lo general los terapeutas son dirigidos a la acción y dirigidos al ICSIC. Por ende, el estilo al que se apegue el terapeuta será lo que caracteriza el desempeño de su tarea psicoterapéutica. En cuanto al paciente, debido a sus múltiples variables del estilo relacional, todo ronda de acuerdo con su estilo de afrontamiento, que sería la forma habitual en que responde ante la amenaza de la pérdida de la seguridad y el bienestar, donde se evidencia la conexión intrínseca entre el estilo de apego y la autorregulación afectiva. Y la resistencia. La resistencia expresa como un aspecto característico de la personalidad y como una reacción situacional frente a la amenaza de la pérdida del control o poder, englobando el conjunto de conductas pasivas como respuestas al desacuerdo. También hay diferentes estilos de afrontamiento, como los externalizadores, que se caracterizan por su extroversión, impulsividad, orientación a la acción y al logro, hedonismo y proyección, mientras que los internalizadores se caracterizan por su introversión, reflexividad, autocrítica, inhibición, dirección interna y exceso de control. Bueno, yo les voy a hablar acerca de todo el método que se usó en el proyecto Barcelona-Buenos Aires, asimismo los participantes, el material, el procedimiento y los resultados del proyecto. Además, se hará énfasis en la discusión que se propone en el estudio, y por último se abordará la neurobiología de la relación terapéutica para poder definir qué es lo terapéutico dentro de la psicoterapia. Método del proyecto Barcelona-Buenos Aires. Empezando con los participantes, fueron 401 pacientes participantes en el estudio. Fue el 37,4 hombres y el 62,6 mujeres, adultos que acudieron a alguno de los centros colaboradores del proyecto para recibir tratamiento psicoterapéutico. Esta investigación del proyecto empezó en agosto del 2000 en Buenos Aires y en septiembre del mismo año en Barcelona. Todos los pacientes de la muestra tenían un nivel educativo medio alto. El 59,5% de los pacientes nunca había recibido tratamiento de psicoterapia antes, y el 40,5% había recibido psicoterapia en el pasado. La mayoría de los pacientes, el 66,5%, recibieron psicoterapia sola, sin ninguna prescripción de medicación psicofarmacológica, mientras que el 33,5% restante recibió una combinación de psicoterapia y tratamiento psicofarmacológico de apoyo. De los 48 terapeutas que aceptaron participar en el proyecto Barcelona-Buenos Aires, el 76,9% eran mujeres y el 15,4% eran hombres. De esto, el 62,5% eran argentinos, mientras que el 37,5% restante de terapeutas eran españoles. De los psicoterapeutas, el 91,7% eran psicólogos clínicos y el restante de 8,3% eran psiquiatras. Sus principales orientaciones teóricas fueron integradora, con un 39,6%
cognitiva con un 37.5%, sistémica con un 16.7% y psicoanalítica con un 6.3%. No todos los psicoterapeutas vieron el mismo número de pacientes. Las muestras iban desde terapeutas que trataban un solo caso hasta terapeutas que trataban a 20 pacientes o más. Material. Los instrumentos empleados para evaluar las variables principales del estudio fueron las siguientes. Primero, el cuestionario de evaluación del estilo personal de terapia, EPTC, el cuestionario de perfil del terapeuta, CPT, el cuestionario de evaluación de resultados, CORE, y el inventario de evaluación de la alianza terapéutica y teoría del cambio. Procedimiento. Para conocer el estilo del terapeuta individual, EPTC y CPT se realizaron solo una vez antes o durante 2 meses después del inicio del tratamiento en pacientes del proyecto. Pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y formaron parte del proyecto completaron diferentes herramientas de evaluación en diferentes puntos del proceso de psicoterapia. En la sesión de evaluación contestaban el cuestionario de evaluación de resultados. Durante el curso de la psicoterapia se realizaron 12 evaluaciones intermedias de alianza terapéutica y resultados, una al final de la tercera sesión o antes del inicio de la cuarta y 2 al final de la octava o antes del inicio de la novena. Finalmente, los pacientes reevaluaron la alianza terapéutica y los resultados del tratamiento al final de la psicoterapia o 9 meses después del inicio de la misma. Resultados. Durante los 17 meses en que se recolectaron los datos analizados en este estudio, se obtuvo información de 401 pacientes en la primera evaluación, 304 en la tercera sesión, 202 en la octava sesión y 82 pacientes al final del tratamiento. Primero, en la evaluación intermedia de la tercera sesión, se encontró una puntuación media de la fuerza de la alianza terapéutica de 96.88, mientras que la puntuación media en el cuestionario de evaluación de resultados fue de 1,15. En la evaluación intermedia de la octava sesión, la media de la alianza terapéutica fue inferior a la de la tercera con una puntuación de 87.73. La puntuación media de la escala global del cuestionario de evaluación de resultados fue de 1. Y en la evaluación final o a cabo de 9 meses de haber iniciado la psicoterapia, la media de la alianza fue de 88.58. Y la de la escala global del cuestionario de evaluación de resultados fue de 0,67. Las puntuaciones medias de gravedad de los síntomas disminuyeron a medida que se avanzaba la terapia, lo que indica que la terapia fue generalmente efectiva. La puntuación media de la alianza terapéutica evaluada en la tercera sesión, por su parte, fue superior a la de la octava sesión, mientras que la puntuación media de la octava sesión fue muy similar a la puntuación media de la alianza en la sesión de evaluación final. Por lo que respecta a los 48 terapeutas de la muestra, su puntuación media en la función instruccional fue de 2,55, en la operativa fue de 2,53 y en la fomentativa fue de 2,49. Los terapeutas participantes obtuvieron puntuaciones que fluctúan entre 1 y 5 en las funciones del cuestionario EPT, mientras que en las funciones evaluadas por el CPT van desde 1 hasta el 4. Todas las funciones analizadas mostraron una distribución normal. Los resultados funcionales reflejan diferencias en los estilos personales de los terapeutas. Por lo tanto, de los 48 psicoterapeutas que participaban en este estudio, brindan diferentes calificaciones en cada función, lo que indica diferentes estilos de terapeuta.
A continuación les voy a presentar algunas de las principales hipótesis que fueron confirmadas en el presente estudio. Una de ellas es la hipótesis sobre la relación entre la resistencia del paciente, estilo directivo pautado del terapeuta y a la alianza terapéutica. Aquí se confirma que la resistencia del paciente influye en el establecimiento de la alianza terapéutica. Por otro lado, están las hipótesis vinculadas con la función instruccional del estilo personal del terapeuta. Aquí también se confirma que la función instruccional del estilo personal del terapeuta influye en el establecimiento de la alianza terapéutica. Y otra de las hipótesis que fue confirmada fue la hipótesis sobre el planteamiento de un modelo de interacción entre variables del terapeuta, paciente, proceso y resultado. La función operativa del terapeuta, la resistencia del paciente y la interacción entre ambas influyen en el establecimiento de la alianza terapéutica, y la resistencia influye en el resultado de la psicoterapia. Se nos presenta una discusión donde se manifiesta que los resultados obtenidos en el estudio confirman la mayoría de las hipótesis y muestran la importancia de algunos aspectos considerados del estilo personal del terapeuta y del paciente para el proceso y resultado de la psicoterapia. Los datos obtenidos en el proyecto sugieren la terapia como un sistema de sincronización comunicativa y resonancia emocional, como compatibilidad entre las variables relacionales del paciente y el estilo del terapeuta. También se puede concluir mencionando que el estilo del terapeuta es independiente de la orientación teórica. Además, así como era de esperar, la resistencia del paciente afectó negativamente el establecimiento de la alianza terapéutica y los resultados obtenidos al final de las primeras 8 sesiones y terapia. Los pacientes también resistentes establecieron una mejor alianza terapéutica en la 8ª sesión y al finalizar la terapia, cuando fueron atendidos por terapeutas poco directivos y pautados. Asimismo, los resultados indicaron que la función instruccional del terapeuta influyó sobre el establecimiento de la alianza terapéutica y los resultados de la psicoterapia. Por otro lado, los resultados sugieren que los terapeutas, bastante flexibles, adaptan y moldean su propio estilo para facilitar el trabajo terapéutico con el paciente que están tratando, cuyos efectos ya se ven reflejados en las alianzas establecidas durante las primeras 8 sesiones. Todo esto es consistente con la visión de una relación terapéutica óptima como una relación de apego seguro. Asimismo, el concepto de apego seguro nos permite explicar por qué los terapeutas más flexibles y adaptables son más capaces de ayudar al paciente a formar una buena alianza terapéutica. Neurobiología de la relación terapéutica. ¿Qué es terapéutico en la psicoterapia? En cuanto a las hipótesis sobre la relación entre la neurobiología del apego y la psicoterapia, una primera línea de trabajo se centra en el papel de la memoria y el aprendizaje implícito en ambos casos. La investigación de la memoria muestra que las relaciones de apego tempranas se internalizan y codifican como recuerdos no declarativos e implícitos. La relación terapéutica puede verse como una relación de apego potencialmente capaz de reestructurar la memoria implícita de los patrones de apego. Hay momentos significativos en la relación terapéutica que representan un nuevo conjunto de posibles adquisiciones de memoria, que llevan la relación terapeuta-paciente a un nuevo nivel. Estos momentos significativos conducen a cambios en el comportamiento del paciente y amplían la gama de estrategias, de procedimientos para actuar y ser. La neuromodularidad puede explicar cómo se producen estos cambios en la relación terapéutica. La neuromodularidad crea un estado en el que la combinación neuronal es más probable y por lo tanto aumenta la plasticidad cerebral.
Esto se debe a la liberación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la acetilcolina y la norepinefrina. La investigación sobre la neurobiología de apego muestra repetidamente que las conexiones interpersonales emocionales son esenciales para este proceso de reconstrucción, al igual que la investigación en psicoterapia muestra la importancia de los vínculos emocionales y la alianza terapéutica para poder promover un cambio terapéutico. Una segunda conexión entre la neurobiología del apego y los procesos relacionales en psicoterapia se desprende de los hallazgos sobre las zonas cerebrales que se desactivan cuando se activan los correlatos neuronales del apego. Se desactivan áreas de la corteza frontal media, parietal interior y temporal media del hemisferio derecho, así como la corteza del giro de cíngulo posterior, áreas que influyen en el estado de ánimo, regulando la atención, la memoria a largo plazo y la modulación de las emociones positivas y negativas. Por ende, el apego implica la supresión de las redes neuronales asociadas con la evaluación social crítica de los demás. Así, al activar el sistema de apego, se puede desconectar el sistema responsable de mantener las barreras cognitivo-emocionales con la persona con la que estamos. También reduce la necesidad de evaluar la validez social de esa persona. Asimismo, reduce la influencia de la memoria sobre el afecto y del afecto sobre la condición, de forma que pueden emerger nuevas relaciones entre ambos. Por último, nos hace abandonar los juicios interpersonales dominantes preconcebidos, abriendo espacios para el cambio. En este sentido, la psicoterapia puede entenderse como la activación simultánea de dos sistemas psicológicos que normalmente se inhiben entre sí. Por un lado, el apego emocional inherente a la relación terapéutica activa el sistema de apego. Por otro, las técnicas terapéuticas reflexivas activan sistemas asociados con la evaluación emocional y el juicio social. Por esto, según Ligan y Kay, no hay evidencia clara de que la psicoterapia estimule directamente la plasticidad cerebral, pero hay muchas razones para creer que probablemente lo haga. También se ha demostrado que la estimulación ambiental incrementa el peso del cerebro, especialmente del prosencéfalo, el grosor de la corteza, el número de células gliales, el ratio de la glía por neurona y el tamaño del núcleo celular de las neuronas. En síntesis, de la confluencia de diferentes disciplinas y de la investigación científica comienza a surgir un consenso sobre los orígenes relacionales de la mente y la conciencia, aspectos relacionales similares de su reconstrucción psicoterapéutica. En vista de las evidencias, se necesita un esfuerzo consciente y deliberado para construir puentes integradores, no solo entre las diferentes líneas de teoría en psicoterapia, sino también entre diferentes disciplinas, científicos y campos de investigación para avanzar en la comprensión de la psicoterapia como una actividad para la salud, la calidad de vida y el desarrollo humano óptimo. Además, quizás nos estemos acercando a un punto en el que tanto terapeutas como pacientes y especialmente los legisladores estén comenzando a aceptar la idea de que la psicoterapia es en sí misma una fuente de poderosas intervenciones con efectos fisiológicos tan obvios como las intervenciones farmacológicas.